Y Padre, nosotros reconocemos, Padre Celestial, esta señal de humillación, Señor. Que cuando nosotros, Padre mío, nos levantamos nuestras manos, mi Dios, nos rendimos a ti. Nos rendimos a ti, oh Padre Santo, y es ahí donde tú, oh Padre Celestial, comienzas a obrar maravillas en nuestras vidas. Comenzamos, Padre mío, a sentir ese alivio divino que viene del cielo, Señor. Comenzamos a experimentar la unción y el poder, oh mi Dios, de tu Santo Espíritu, una frescura, Señor, de tu Espíritu en nuestras vidas. Y Padre mío, ¿cómo no estar agradecidos? ¿Cómo no estar, oh mi Dios, gozosos? Porque sabemos, Padre mío, que cuando levantamos las manos al cielo, ahí estás tú, mi Dios. Extiendes tú tus manos del cielo y tomas nuestras manos, Padre, y haces conexión con nosotros. Y, oh Padre mío, virtud sale de ti y comienza, oh mi Dios, a fluir a través de nuestro cuerpo, a través de nuestro ser. Y nuestro espíritu, mi Dios, se goza. Porque tú, oh mi Dios, has, oh Padre mío, escuchado, Señor, nuestros gemidos. Has escuchado nuestras súplicas, has escuchado nuestros ruegos y has escuchado, oh Padre mío, nuestra necesidad. Por ello, Padre, gracias, mi Dios, porque es un momento glorioso y maravilloso en el cual, mi Dios, esta noche nos rendimos a ti, mi Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Pueden tomar asiento. Esta noche vamos a estar en el libro de 2 de Samuel, capítulo 11. Y vamos a estudiar de los versículos 1 al 27. Vamos a ver que estás ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Creo que tengo más de 8 aquí, ¿no? Ok, ¿estamos listos? Amén. Amén. Ahora sí son todos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, sin más ni menos, hermanos, quiero comenzar porque hay mucho material que quiero cubrir esta noche. Son 27 versículos y quiero estar seguro de que el tiempo me alcanza para cubrirlos todos y hacer una buena exposición de la palabra de Dios, más que nada, ¿no? Algo que hemos visto en la vida de David, ahora que ya es rey de Israel, y vemos como Dios está abriendo puertas, y no solamente eso, sino que está dándole la victoria en todos los ámbitos habidos y por haber. Ahora, hay algo que a nosotros, hermanos, nos debería de concernir, porque esa es una gran lección para nuestras vidas. ¿Por qué razón les digo? Porque es fácil sentirse cómodo cuando se alcanza la fama. Es fácil sentirse cómodo cuando se tiene de todo. Es fácil sentirse cómodo cuando hermanos tenemos en abundancia todas las cosas. Y eso es lo que le pasó a David. Dios había llevado a David a alcanzar el trono de Israel y a conquistar otros pueblos alrededor, llegando David a reinar sobre todo un imperio. Sobre todo un imperio. Sin embargo, la vida de David tomó otro rumbo después de haber alcanzado la cumbre. David apartó los ojos de Dios por un tiempo y su vida fue presa del pecado. ¿Escuchaste? David apartó sus ojos de Dios por un tiempo y su vida fue presa del pecado. El pecado casi destruyó la vida de David por completo. Pero la misericordia de Dios le salvó de la muerte. No obstante, el pecado de David dejó una huella imborrable en su vida, en su hogar y en su nación. Una huella imborrable. ¿Por qué, hermanos? Porque el pecado de una forma sutil está trabajando. Dice la Escritura que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y aunque tú creas que estás bien con el Señor, y aunque tú pienses que estás fuerte en los caminos de Dios, no puedes bajar la guardia. En ningún momento, en ningún instante, en ningún segundo de tu vida. Porque el momento que comiences a bajar la guardia, quiero que sepas que el diablo está obrando arduamente
para hacerte caer. Para hacerte caer. No solamente para hacerte caer, sino que para destruir tu vida, destruir tu hogar y destruir tu patrimonio, tu familia. Y destruirte completamente. David derramó sangre inocente para cubrir su pecado. Usó la espada de sus enemigos para hacer creer a todo el mundo que él era un hombre de Dios. Que era un hombre de Dios que caminaba con Dios. Y desafortunadamente, hermanos, eso es lo que hace el pecado en nosotros. Muchas veces que comenzamos a jugar con el pecado, comenzamos a probar el pecado, o sea, las cosas de este mundo, y poco a poco le estamos agarrando el saborcito, ¿no? De una forma u otra, y eventualmente, antes que te des cuenta, ya estás completamente sumergido o sumergida en el pecado, en las cosas que no son de Dios. Así es de que como primer punto esta noche vamos a mirar una decisión fatal. Una decisión fatal es lo que vamos a mirar como primer punto. David se quedó en Jerusalén. En esas partes del mundo, en aquellos entonces, las guerras normalmente no se libraban durante los meses de invierno, porque las lluvias y el clima frío dificultaban los viajes a las campañas. Los combates se reanudaban comúnmente en la primavera. Quiere decir que en Israel la primavera es en los meses de marzo, abril y mayo. Entonces ellos regresaban, si estaban en plan de guerra, en plan de campaña, entrando en cuanto llegaba el mes de octubre, todos regresaban de donde estaban. En el mes de octubre regresaban a sus ciudades. Entonces en el mes de noviembre, diciembre, enero y febrero descansaban, porque eran meses de invierno. Y después en el mes de marzo, a principios de marzo, comenzaban a prepararse para salir en campaña nuevamente. Y como podemos ver acá, David dejó un asunto pendiente en el capítulo 10. Dejó un asunto pendiente en el capítulo 10 donde vemos que los amonitas, ¿no? Vemos que los amonitas se habían rebelado en contra de David y David no completó su campaña, no completó, quiere decir, el plan de guerra que tenía en contra de ellos. E igual también en sus planes estaba acabar con la ciudad de Rabá. Entonces, David ya ahora que ha llegado la primavera, ¿qué es lo que hace? En vez de preparar el ejército él mismo, preparar la gente él mismo, envía al general del ejército y a todos los valientes a pelear estas batallas. A pelear la batalla. Pero nos dice la palabra de Dios que David hizo ¿qué, hermanos? David se quedó en Jerusalén. David se quedó ¿dónde? Se quedó en la ciudad de Jerusalén. En el libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 16, nos dice que andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es lo que nos dice la Escritura. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué significa andar en el Espíritu, hermanos? Andar en el Espíritu significa estar alineado con Dios, seguir el plan de Dios, hacer la voluntad de Dios, escuchar lo que Dios quiere de nosotros y qué es lo que Él quiere que hagamos. Si David hubiera tenido su atención donde Dios lo quería, nunca la hubiera puesto donde Él quería, sino donde Dios quería. Pero en ese momento podemos ver, hermanos, podemos ver que
Satanás está trabajando para qué, hermanos? Está trabajando arduamente para derrotar ¿a quién? Para derrotar al el hombre más poderoso de los imperios conocidos de aquellos tiempos. ¿A quién? Al rey David, un hombre de Dios, un hombre que no peleaba él, sino Dios peleaba por él. Una gran diferencia. Y mientras Joab está teniendo victoria contra los amonitas y los de Rabá, Satanás está incluso obteniendo la victoria sobre la vida de David. Está trabajando. O sea, Joab está peleando ¿qué? Joab está peleando para poder derrotar a los amonitas y a los de Rabá. Y el diablo está peleando para poder derrotar a David. Para derrotar a David. Por ello le titulamos a este punto ¿qué? Una decisión fatal. ¿Y cuál fue la decisión fatal? La decisión fatal de David fue el quedarse en la ciudad de Jerusalén. El quedarse en la ciudad de Jerusalén. Y al quedarse en la ciudad de Jerusalén, está siguiendo los deseos de su carne y no la voluntad de Dios. Y cuando nosotros seguimos nuestros deseos, lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos agrada, lo que es bueno para nosotros o lo que creemos que es bueno para nosotros, hermanos, vamos a fallar. Vamos a fallar. Por el hecho de que podemos ver vamos a ver cómo la mano de Dios permite tambalear la vida de David. Y hay algo muy importante que debemos entender. Algo que nosotros no debemos de nada más llevarlo o dejarlo así a la deriva. Cuando, hermanos, sabemos que Dios está hablando en nuestro corazón, que Dios está ministrando en nuestras vidas, que Dios nos está mostrando con su palabra, que Dios nos está hablando a través de otras personas, que debemos de caminar el camino angosto, y nosotros deliberadamente decimos, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer eso que me dicen, o yo no voy a participar en eso que me han invitado a participar, y ya estoy harto de todas estas cosas. Y comenzamos ¿a qué? Comenzamos a darle vuelo a nuestros deseos. Y desafortunadamente David no fue al frente del ejército. Se quedó en la ciudad de Jerusalén. Y como se quedó en la ciudad de Jerusalén, nos lleva a nuestro segundo punto, que es una mirada fatal. Una mirada fatal. La forma del verbo hebreo para paseaba sugiere que David caminaba de un lado a otro por el terrado. O sea, caminaba de un lado a otro. Quizá no podía dormir, estaba intranquilo. Quizá estaba pensando en qué estará pasando en la batalla, ¿no? ¿Qué estará pasando mientras el ejército está combatiendo contra los amonitas y contra Rabá? ¿Qué estará pasando, no? Podemos especular al respecto, podemos, imaginarnos muchas cosas. Y por ello es que David sube al terrado, o sea, al terrado allá en el área de Israel, es el techo de la casa. Ese es el terrado, es el techo de la casa. O sea, él se subió al techo de la casa, al techo del palacio, ¿no? Y desde el techo de la casa, él está arriba en el techo de la casa caminando de un lado a otro. Y nos dice que desde arriba, ¿de dónde? Desde el terrado, que vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. ¿Qué es lo que hace?
¿Eso fue lo que hizo David? Ahora, hermanos, hay pocas dudas que esta mujer, llamada después por nombre Betsabé, actuó indecorosamente. Aunque era tarde y aparentemente era la hora en la que la mayoría de la gente dormía, sin duda, sabía que su baño era visible desde el techo del palacio. Sabía que su baño era visible desde el techo del palacio. ¿Y ella qué fue lo que hizo? Pues se salió a bañar. Se salió a bañar. Hermanos, algo que nosotros no podemos permitirnos en nuestra vida es lo siguiente. Nunca debemos ser ocasión de pecado para otros. Nunca debemos de ser ocasión de pecado para otros. E incluso en la manera, especialmente en la manera en que vestimos. No podemos ser de pecado. El mensaje del apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 9 es que es relevante aquí donde dice asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia. Con pudor y modestia. Y discúlpenme que use esta frase y yo sé que quizá no vaya a caer bien en algunas personas, especialmente en el ámbito femenino, pero cuando una mujer se viste escotadamente, está buscando que los demás gente le miren, porque es imposible no mirarle. Entonces, pues hay que poner un poquito más de ropa, ¿no? Para evitar que mirar por ese hecho. Entonces, nunca debemos ser ocasión de pecado para otros. Y tenemos que ser muy conscientes de ese aspecto. Ahora, David vio desde el terrado a esta mujer que se estaba bañando. El pecado de David no fue ver a Betsabé. El pecado de David, hermanos, fue no quitar los ojos de Betsabé. Ese fue el pecado de David. Entonces, cuando entendemos que la tentación se va a presentar, la tentación va a venir, puede pasar por nuestro frente, por nuestros ojos, y no la podemos evitar porque nos pasó por el frente. ¿Sí o no? Pero cuando nuestros ojos se van detrás de la tentación, entonces ya no es un pecado, ya no es una tentación, sino ya es algo que nosotros estamos deliberadamente ¿qué? Siguiendo con nuestros ojos. ¿Me entiendes? Y por ello es que el pecado de David fue elegir mantener sus ojos en una imagen seductora de que la imagen se presentó, porque la imagen se presentó ante sus ojos. Él mantuvo los ojos puestos en Betsabé. Los cristianos hombres, especialmente nosotros los hombres, ¿ok? Debemos aprender de esta situación. Es muy importante para nosotros. Muy importante. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestros ojos son las ventanas de nuestra alma. Los ojos son las ventanas de nuestra alma. Y cuando dejamos que por nuestros ojos entre cierta información que nuestra mente inmediatamente procesa, y nuestra mente inmediatamente al procesarla lo baja ¿dónde? Lo baja al corazón, y al bajarlo al corazón lo está guardando en una forma codiciosa, o sea, maliciosa. Está haciendo un registro especial de belleza, pongámoslo de esa manera. David tuvo muchas esposas. David tuvo muchas esposas. Y como podemos ver, ninguna de ellas satisfacía su lujuria. Ninguna de ellas satisfacía su lujuria. Esto es porque no se puede satisfacer los deseos de la carne.
Entiende, no se pueden satisfacer los deseos de la carne porque son principalmente afirmación rebelde del yo. Son afirmaciones rebeldes del yo. No era tanto que David deseara a Betsabé, era que no se sentía satisfecho con lo que Dios le había ya dado para satisfacer sus deseos. Qué interesante, ¿no? Porque este principio será ilustrado de una manera exagerada en la vida de Salomón, el hijo de David, que llegó a tener ¿cuántas esposas? 700 esposas y 300 concubinas. 1000 esposas, 1000 mujeres. Ahora, podemos ver lo que la Escritura nos dice acerca de Betsabé. Betsabé, como nos dice acá, era una mujer muy hermosa. La gran belleza de Betsabé hizo que la vista fuera tentadora. Pero la verdadera fuerza de la tentación a menudo no reside en la calidad del objeto tentador, sino en el estado de ánimo y corazón del individuo. Corazón del individuo. David había sido cuidadosamente preparado para tropezar en este mismo punto. Aún así, esta tentación no era demasiado fuerte para David, sin importar la hermosura de Betsabé. Hermanos, tenemos un ejemplo en la Biblia, y el ejemplo que tenemos en la Biblia es de José, en el libro de Génesis. Miramos que José fue comprado por un hombre llamado Potifar. Y este hombre llamado Potifar tenía una mujer como Betsabé, ¿no? Sumamente hermosa también. Pero la cuestión es que la esposa de Potifar era la que buscaba a José. Y José dijo: ¿cómo he de pecar yo contra mi Dios y contra tu esposo? Es lo que le dijo a ella. Que me ha confiado, le dice, me ha confiado todo. Dice, me ha confiado todo. Lo único que me ha negado es a ti, porque tú eres su esposa. Y vemos que José lidió con la tentación, lidió con la inmoralidad, lidió con el problema como con sus ojos puestos en Dios. Con los ojos puestos en Dios. David miró a Betsabé y dijo: belleza. Pero Dios vio esto como una fealdad. Una fealdad. O sea, Dios miró a David, mirar a Betsabé, y mientras David estaba que se le caía la baba, que se le caía la baba, Dios estaba mirándolo desde el cielo y dijo: ¡qué animal! ¡Qué Davidcito! ¿Qué cosas que tiene la vida, ¿no? ¿Cómo es posible que este hombre no pueda ver hacia arriba para ver una verdadera belleza? O sea, ver la gloria de Dios. Ver la gloria de Dios. Hermanos, los placeres del pecado nos engañan como el cebo esconde el anzuelo. Cuando tú vas a pescar y agarras carnada y se la pones al anzuelo, la tiras en el agua. Viene un pez y dice: ¡ay, lonche! ¿No? Y le tira la mordida y se agarra del anzuelo. Es lo mismo el pecado. Debemos llamarlo como Dios lo llama. Pecado, hermanos. Pecado. Queremos llamarlo aventura, pero Dios lo llama adulterio. Queremos llamarlo amor, pero Dios lo llama lujuria. Queremos llamarlo atractiva, pero Dios lo llama pecado. Queremos llamarlo romántico, pero Dios lo llama ruina. Queremos llamarlo destino, pero Dios lo llama destrucción. Destrucción.
Y eso es lo que vamos a ver en la vida de este varón de Dios, de este hombre de Dios. Tercer punto, un interés fatal. Un interés fatal. En el versículo 3, envió David a preguntar por aquella mujer. Uno de los comandantes de David. Lo podemos ver en 2 de Samuel capítulo 23, versículo 34, donde vemos el nombre de Eliam. Su abuelo era Eitofel, uno de los consejeros principales de David. Y lo vamos a encontrar igual en 2 de Samuel 23, 34 y 2 de Samuel 15, 12. Más adelante vamos a mirar estos nombres que son nombres prominentes. Ahora, otra cosa que esta mujer tenía era mujer de Urías Eteo. Mujer de Urías Eteo. De esto David se enteró que Betsabé estaba casada y que era esposa de otro de sus valientes. De otro de sus valientes, hermanos. Esto es lo que a veces nos pone a pensar a nosotros, ¿no? ¿Cómo es que David, conociendo el parentesco y sabiendo que esta mujer no era mujer la cual él podía tocar, ni con la cual él podía relacionarse? Mas sin embargo hace una indagación, o sea, manda a preguntar qué come, qué viste, a qué hora se levanta, cuál es su platillo favorito, ¿no? Y quién es su papá, y quién es su mamá, y quién es su tío, quién es su abuelo, ¿no? Todas estas cosas. Es lo que manda a averiguar. Y eso es lo que muchas veces, hermanos, lleva al hombre a la ruina. Lleva al hombre a la ruina. La mujer casada es una mujer que está comprometida y es esposa de otro hombre, el cual, como dijo José, ¿cómo habré yo de pecar primeramente ante mi Dios y después pecar ante Potifar, que es mi Señor? ¿Cómo habré yo de hacer tal cosa? ¿Cómo haré yo tal cosa? Y por ello es que David se da a la tarea de investigar. Ahora, hay algo muy importante, hermanos, porque en el Nuevo Testamento encontramos un pasaje donde la Escritura nos dice a nosotros, específicamente Jesús nos dice a nosotros, que aquel que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya cometió adulterio con ella. Ya cometió adulterio con ella. Y David, aunque digamos nosotros no ha cometido el acto, ya lo hizo, porque ya está indagando, o sea, ya en su mente, en su corazón, ya eso ya lo daba por hecho, ya era un hecho, era un acto ya consumado, era un acto consumado. Y por ello, hermanos, es que tenemos que entender el hecho de que este hombre al mirarla y al indagar acerca de ella, ya automáticamente tenía un plan hecho, tenía un plan en su mente. Lo que nos lleva al cuarto punto de esta noche, que es una consecuencia fatal.
En esto, el hombre conforme al corazón de Dios fue contra su propio corazón, siguiendo un impulso lujurioso. David ignoró todas las advertencias. David ignoró todas las advertencias y vías de escape que Dios puso frente de él. Número 1, cuando él se enteró que era casada, esa es una vía de escape. ¿Cómo yo voy a tocar a una mujer que es casada? Número 2, cuando él se enteró que era hija de uno de sus generales, igual tenía que haber desviado, tenía que haberse salido de ese camino. Cuando se enteró que Ahitofel, su consejero, era nieta de su consejero, tenía que haber desviado, se tenía que haber desviado de ese mal camino. O sea, Dios nos dice en la Escritura que juntamente con la prueba, o sea, con la tentación, nos da la salida. Nos da la salida. Quiere decir que a David se le presentaron ¿cuántas veces la oportunidad de poderse escapar de esa relación? Muchas veces. Muchas veces se le presentó a él la oportunidad. La expresión la tomó y vino a él. No hay ninguna insinuación de que David llevó a Betsabé al palacio con artimañas o violencia, sino que ella acudió a su pedido sin vacilar y no ofreció resistencia a los deseos del rey. Tanto peca el que mata la vaca como el que le aguanta la pata. Ambos. O sea, el problema de pecado no es solamente de David, sino también de ella. También de ella. Por lo tanto, Betsabé no debió haber considerado la invitación del rey. No debió. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nos vemos cegados por el pecado y la tentación, no escuchamos nada. Somos sordos, somos ciegos. Nos dejamos llevar, ¿por qué? Nos dejamos llevar por aquel pedacito de carne que está colgando en un hilito, ¿verdad? Y ahí vamos como pescaditos y vamos y lo mordemos y nos agarró el anzuelo y nos está haciendo sangrar la boca. ¿Por qué? Porque no tuvimos la fuerza para resistir, ¿qué? Para resistir el pecado. Para resistir el pecado. Y como podemos ver acá, la llevó a dormir con él. No quiero ser muy explícito porque tienen al niño aquí. O sea, vemos acá que cometió un gran pecado. Si David pensara en todo esto, vería que el costo era mucho mayor de lo que quería considerar en ese momento. Mucho mayor. Si David tan solo supiera que en esta búsqueda ilícita de placer resultaría directamente en un desastre, quizá hubiera reaccionado a tiempo. ¿Por qué, hermanos? Porque de esta relación resultó que un embarazo no deseado. De esta relación resultó el asesinato de un amigo de confianza. De esta relación resultó la muerte de un bebé. De esta relación resultó una de sus hijas violadas. O sea, podemos ver que de esta relación también se produjo en la nación de Israel una guerra civil cuando su propio hijo Absalón lo hizo huir del reino, lo hizo huir del trono. ¿Por qué? Porque la mano de Dios se apartó ¿de quién? Se apartó de David. La mano de Dios, la protección de Dios, la barrera de Dios, lo que Dios tenía alrededor de él, se apartó de él.
Qué interesante, ¿no? Porque desafortunadamente, hermanos, el mismo tipo de ruina resulta de una relación ilícita. De una relación ilícita. Por ello, hermanos, es que tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que ser muy cautelosos. Tenemos que, de verdad, hermanos, pensar con el corazón y mirar hacia Dios continuamente. No dejarnos llevar por lo que está delante de nosotros. Porque, hermanos, pensamos en todos los niños que fueron a la cama sin un papá en casa debido al terrible ataque en los Estados Unidos el 11 de septiembre del 2001. Miles de niños fueron a la cama sin papá o sin mamá. ¿Por qué? Porque murieron en las Torres Gemelas. Pero, hermanos, muchos más niños se van a la cama cada noche sin un papá en casa debido al adulterio, debido a relaciones ilícitas como tales. Ahora, hay algo interesante acá. Porque en este mismo versículo nos dice que después de que hicieron lo que hicieron, ¿no? Después de que hicieron sus cosas, que ella se purificó de su inmundicia. Se purificó de su inmundicia. Ahora, esto confirma que Betsabé había tenido recientemente o había literalmente hecho todo esto voluntariamente. Había hecho todo esto de una manera voluntaria. Y cuando leemos dentro de lo que es el ámbito de las Escrituras y hablamos de inmundicia, la palabra inmundicia, hermanos, nos habla acerca del periodo de la mujer. Entonces, cuando nos habla acerca de esas cosas, quiere decir que cuando la mujer está más propensa a concebir, es antes de su periodo, antes del periodo. Y cuando hablamos de esta situación, quiere decir que esta mujer y David estuvieron en esa situación antes de lo que vino el tiempo del periodo de la mujer. Y después que le vino eso, entonces dice que se purificó de su inmundicia y luego regresó ¿a dónde? Regresó a su casa. Y podemos ver acá que colorín colorado, este cuento se ha acabado, todo suena bonito, nadie se enteró, nada pasó. Todo fue una experiencia bonita, de acuerdo a lo que podemos ver acá en las Escrituras. ¿Por qué? Porque David podemos ver que cree él y ella también que se salieron con la suya. Nadie nos vio, nadie se enteró. Llegó el tiempo, me regresé a mi casa, todo está tranquilo, mira. Yo llegué, David se regresó a sus esposas, Betsabé se regresó a su casa y todo normal, ¿no? Nada ni nadie se ha enterado. Ahora, ten cuidado de esto, te voy a decir. Porque muchas veces nosotros miramos hacia el frente, miramos hacia el lado, hacia la izquierda, hacia la derecha. Y igual damos la vuelta hacia atrás asegurando que nadie nos está viendo. Pero se nos olvida mirar hacia arriba. Y Dios está viendo de arriba. Dios está viendo de arriba. Yo me puedo esconder del pecado, ustedes se pueden esconder del pecado. E incluso puedo pasar encubriendo un pecado por muchos años, quizás hasta que me muera. Pero quizá lo haya encubierto de ustedes, pero de Dios nunca, nunca de los nunca lo voy a encubrir. Nunca. Mira lo que pasó en el versículo 5.
Y concibió a la mujer, dice. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? O sea, cuando ellos creyeron que se salieron con la suya, que todo era color de rosa, que fue una experiencia inolvidable, que fue algo tangible, algo bonito, se les desmorona el mundo, se les viene el mundo abajo. Se les viene el mundo abajo. Por ello te digo, hermano, no nos podemos esconder, no nos podemos salir con la nuestra. Porque la Escritura dice que el que hace algo en la oscuridad, dice que todo sale a la luz por el día. Todo, absolutamente todo. Y dice acá que concibió la mujer. Ellos tienen que haber estado aterrorizados. Tienen que haber estado ambos completamente aterrorizados. ¿Por qué razón, hermanos? Porque en el libro de Levíticos, capítulo 20, versículo 10, nos dice la Escritura que si a un hombre o a una mujer o a ambos llegan a ser descubiertos en este acto, ambos tienen que ser, ¿qué? De acuerdo a la ley, apedreados y muertos fuera de la ciudad o fuera del campamento. Ellos ambos conocían la ley de Dios. David, mejor que nadie, conocía la ley de Dios. David mejor que nadie sabía lo que Dios quería, lo que a Dios le agradaba y lo que Dios deseaba. E hizo ¿qué? E hizo lo contrario a la voluntad de Dios. Por ello, que cuando se lo mandó a decir, ¿qué fue lo que hizo? Trató de encubrirlo. Lo que nos lleva al quinto punto. David trata de encubrir su pecado. Wow. Wow. Podemos ver que los planes de David fracasaron. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué fracasaron? Porque vemos a este hombre, ¿ok? Que aunque no era judío, no era judío, tenía más temor de Dios que el mismo David. ¿Qué cosa, no? ¿Qué cosa que, por ejemplo, una persona del mundo tenga mejor testimonio que nosotros los cristianos? Qué feo, ¿no? Debería ser al contrario. Nosotros los cristianos, hermanos, deberíamos de tener un testimonio impecable
El mundo debería hablar de nosotros de honestidad, de transparencia, de sencillez, de amor por los demás. Deberíamos, hermanos, ser luces en los collados, que pueda ver el mundo nuestra luz y puedan decir: wow, qué hombre más casto, o qué mujer más casta. Desafortunadamente, muchas veces nosotros los cristianos tenemos un testimonio más opaco que las personas del mundo. Y podemos ver acá que este hombre, Urías, tenía mucho más temor a Dios que el que tenía ¿quién? Que el que tenía David. Ahora, fíjate voy a repetir las palabras de este hombre. Porque cuando David le preguntó por la salud de todo el pueblo, pues le dijo que todo estaba bien, ¿no? Y después de que David se enteró que no había ido a dormir, le hace una pregunta a él. Simplemente le dice a él: ¿qué no has venido del camino? O sea, no has venido de los campos de batalla aquí a la ciudad de Jerusalén. Lo más lógico que si vienes de viaje es llegar a tu casa, ¿no? A asearte, a cambiarte de ropa, a cenar, a tener una buena cena, y después de tener una buena cena, pues a dormir, ¿no? En cama, a dormir en casa. Pero podemos ver acá que este hombre no hizo nada de eso, hermanos. No hizo nada de eso. ¿Por qué? Porque le dice a David: había yo de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer cuando todo el pueblo, o sea, todo el pueblo está durmiendo en casas de campaña en el campo bajo las estrellas. ¿Podría yo hacer tal cosa? Dice: no puedo hacer tal cosa. No puedo yo hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque David había esperado que Urías demostrara ser como él. David creyó que él iba a cubrir su pecado, pero Dios no lo dejó. Dios no dejó que cubriera su pecado. En cambio, Urías demostró ser un hombre íntegro, cuya primera lealtad era hacia los intereses del rey en vez de hacia sus propios intereses. O sea, a él no le interesaba la comodidad. A él no le interesaba llegar a casa y comer y dormir en su casa. No le interesaba nada de eso. Él lo que quería era regresar ¿a dónde? Regresar a la batalla. Lo que nos lleva a nuestro sexto punto. Urías, ejemplo de lealtad. Y David dijo a Urías: él lo dijo: yo no voy a hacerlo, yo no voy a regresar, yo no voy a ir a mi casa. Yo no sé por qué el rey me ha mandado traer. Dice: yo no quiero estar en la ciudad de Jerusalén. Yo quiero estar con el ejército de Israel. Yo quiero estar peleando por las batallas de mi rey, o sea, del rey David. Será el deseo y el corazón de él. Mas David lo está embabucando. Dice: ok, lo voy a emborrachar, y después de emborracharlo lo voy a mandar a su casa, y cuando se vaya a su casa ni se va a dar cuenta. Cuando llegue se duerme, y aunque no esté con la mujer se levanta, y al otro día le podemos achacar el niño. Es lo que vamos a hacer. Le vamos a decir que es hijo de él, y no lo puede negar. Estaba borracho, y los borrachos cuando están tomados no saben lo que hacen. Dicen que los borrachos y los niños siempre dicen la verdad, ¿no? No sé. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Podemos ver acá que David está haciendo ¿qué? Está tratando de engañar a Urías, pero igual le salió nuevamente al revés. Le volvió a salir al revés. El séptimo punto: David ordena el asesinato de Urías.
David ahora dice, ¿sabes qué? ¿Qué lejos puede ir? ¿Qué lejos puede ir la mente del hombre para cubrir su maldad? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta el corazón de este hombre? No tuvo éxito en su primer intento de achacarle como hijo, de achacar el hijo de Betsabé a Urías. Le falló su plan. Y al fallarle su plan, entonces dice, bueno, si ese plan no trabajó, entonces vámonos al plan B. El plan B es cortarle la cabeza ¿a quién? A Urías. Darle muerte. Y fíjate lo interesante de todo, ¿no? Porque este hombre David no solamente está pecando, sino que está poniendo la sentencia de muerte en las manos de Urías. ¿Y qué es lo que hace Urías? Regresa a la batalla con aquel entusiasmo, con aquel deseo de unirse a los escuadrones de Israel, con aquellas ganas de pelear en contra de los enemigos del rey, y le lleva la carta a Joab, al general del ejército, diciéndole, aquí está mi acta de defunción. Sin saber él. Pero literalmente lo que le estaba entregando, su acta de defunción. Le está poniendo en las manos el acta de defunción de él. Y cuando Joab lee la carta, Joab, en vez de decir, wait a minute, ¿qué está pasando acá? Joab se hizo cómplice ¿de quién? Se hizo cómplice de David. O sea que Joab está haciéndole el trabajo sucio ¿a quién? Al rey David. Hermanos, desafortunadamente no han cambiado mucho las cosas. En los días en los que estamos viviendo se vive esta misma historia una y otra vez. La persona que cae en pecado hace sentir a la persona inocente culpable. Y la persona inocente se cree que realmente es culpable. Y cuando la persona inocente se cree que realmente es culpable, sin darse cuenta, se deja embabucar por la situación y al final del día termina siendo la víctima, y él que hizo o cometió el pecado termina siendo el héroe de la novela, el héroe de la historia, como podemos ver acá. Fíjate las palabras de David. Escucha bien las palabras de David en el versículo 18. Entonces
Joab dijo, te va a reprochar. Y con esas palabras son las que te va a reprochar. Te va a decir por qué te acercaste tanto al muro, qué no has aprendido de la historia, en qué cabeza cabe que ustedes saben que si se arriman demasiado al muro corren peligro, por qué no hicieron todas estas cosas. O sea, te va a reprochar. Y el mensajero iba preparado para recibir el reproche. Y cuando llega el mensajero a David, en vez de David reprocharle, ¿qué dice él? Así dirás a Joab, no tengas pesar. ¿Sabes por qué, hermanos? ¿Sabes por qué actuó de esa manera? Porque él no tenía ni podía reprocharle nada a Joab, porque su pecado, el pecado de David, hermano, no le permitía a él hablar con autoridad, porque el diablo le había robado la autoridad que Dios le había dado a él. Si David hubiese estado sin pecado, las palabras de Joab hubieran sido las palabras de David. Pero como David estaba en pecado y como no podía él reprocharles a ellos por el pecado, específicamente cuando Joab es su cómplice de la muerte de estos hombres inocentes que fue planeada y maquinada por David, entonces ahora él no le queda otra cosa más que decir, no tengas pesar, no tengas pesar. Y muchas veces actuamos de esa manera. Si estamos en pecado, hermanos, si estamos viviendo en pecado, si estamos fuera de la voluntad de Dios, no tenemos autoridad para decirle a una persona que está viviendo en pecado que no continúe viviendo en pecado, porque nosotros estamos viviendo en pecado. Y si nosotros estamos viviendo en pecado, ¿cómo nos podemos acercar a un pecador y decirle, hey, ¿sabes qué? Alinea tu caminar con el Señor, porque lo que te espera es el lago de fuego? ¿Te das cuenta? Y es lo que estamos viendo en la vida de este hombre. El pecado nos domina. El pecado no solamente nos domina, sino que el pecado mismo, hermanos, nos destruye. Como vemos acá, destruyó la autoridad de David, destruyó la integridad de David, destruyó el carácter de David, destruyó el coraje de David, destruyó el respeto que el pueblo tenía por David. Todas estas cosas. ¿Todo por qué? Por una aventura que al final del día le destruyó su vida. Y nuestro punto final esta noche, el punto 8. Usó la espada para quitarle la vida a un hombre inocente, para cubrir su pecado. Usó la espada para matar a otros hombres inocentes, para cubrir su pecado. Y no solamente usó la espada para cubrir su pecado, hermanos, sino que ahora, deliberadamente, ahora de una forma descarada, ¿ok? De una forma descarada, después de que esta mujer terminó el duelo, como un hombre compasivo, como un hombre tierno y amoroso, está velando por el bienestar de la mujer de uno de sus soldados. ¿Y qué es lo que hace? La trae a vivir con él. Entonces ahora no solamente David es visto como un hombre tierno, como un hombre que vela por el bien del pueblo, como un hombre que ama a Dios,
Pero podemos ver que el pueblo alababa y adoraba a David, pero Dios, que lo mira todo, dice que lo miraba de una manera desagradable. Desagradable. Así es de que, iglesia, ¿cómo nosotros podemos aplicar esta porción de la Escritura a nuestras vidas? De la siguiente manera. Podemos ver acá en esto que hemos estudiado esta noche, que David tenía que haber ido ¿a dónde? Tenía que haber ido a la batalla. David tenía que haber ido a la batalla, hermanos. Tenía que haber ido al frente de su ejército. Y como David no fue al frente de su ejército, sino que se quedó en casa. Se quedó en casa. ¿Qué es lo que pasó? Vino la tentación y cayó en pecado. ¿Dónde es donde nosotros debemos de estar, hermanos? ¿Con el ejército del Señor? ¿O debemos de estar en casa? Si nosotros nos unimos al ejército del Señor, hermanos, vamos a estar peleando por el Señor. Y vamos a pelear para Dios. Y vamos a pelear con Dios. Y Dios nos va a guardar. Dios nos va a cuidar. Dios nos va a guiar. Dios nos va a proteger. Pero si nos quedamos en casa, podemos ver cosas en casa que no nos es lícito mirar. Estoy solo. No hay nadie conmigo. Déjame ver qué está pasando en la internet. Déjame ver qué película están dando en Netflix. Déjame ver qué está pasando en HBO. Déjame ver qué está pasando en Showtime, ¿no? Y de repente comienzas a mirar algo que tus ojos no deben de mirar. De pronto comienzas a entretener ideas en tu mente que no debes de, que nunca debieron haber cruzado tu mirada. Porque eso fue lo que le pasó a David. Si David se hubiera levantado con su ejército y hubiera ido a pelear, hermanos, Dios hubiera ido con él y le hubiera ido protegiendo y guiando y librando de todos sus enemigos. Mas él bajó la guardia. ¿Cómo bajó la guardia? Abandonando el ejército. Abandonando a sus valientes. Se quedó en casa. Y en casa es donde vino ¿qué? La tentación. Vino la tentación. Así es de que dices tú, bueno, yo aquí estoy en casa, ¿cómo yo puedo ser tentado? De veras, aquí sale ejemplo de cómo puedes ser tentado. ¿Cómo puedes tú ser tentado? Para honra y gloria de Dios, mientras la mayoría de las personas estaban en casa a razón de la pandemia, nosotros nunca cerramos esta iglesia, excepto por los primeros 3 meses cuando todo el mundo cerró, que es de marzo a mayo. De ahí en más, ni un día se cerraron las puertas de esta iglesia. Si nos tenemos que morir de COVID, nos morimos de COVID. Dice la Escritura en Hebreos 9:27, porque está establecido para que el hombre muera una vez. Y no me voy a ir antes ni después. No me voy a ir ni antes ni después. Ya está establecido el día en el cual yo me voy a morir. O sea, si yo sé que ya está establecido por Dios, no me voy a salvar si es mi día, si es mi día de morirme, si me quedo en casa. Igual me va a llevar la muerte. Me va a llevar la muerte igual. Por ello, hermanos, no cometamos el mismo error que cometió ¿quién? Que cometió David. Unámonos al ejército del Señor. Unámonos a la iglesia. Estemos fervientes por las cosas del Señor. Vengamos a las cosas de Dios, hermanos. Involucrémonos en las cosas de Dios. Peleemos la buena batalla para el Señor. Créemelo, que sí es verdad, en la guerra hay casualidades y hay fatalidades también. Y igual, mientras estemos peleando en los escuadrones del Señor, vamos a ser heridos, vamos a ser defraudados, vamos a ser golpeados. Pero igual estamos peleando para el Señor y estamos ocupados en los negocios de Dios. Pero si viene el diablo, hermanos, ¿sabes qué es lo que hace el diablo? Dice que ha venido a matar, a robar y a destruir. O sea, está buscando tu vida,
está buscando cómo quitarte la vida y está buscando cómo destruir tu familia. Así es de que ahí te dejo para que medites con estas palabras. La historia que acabamos de leer esta noche, hermanos, nos debería de enseñar a nosotros una gran lección. ¿Por qué? Porque una vez que David cometió pecado, miró la forma de cubrir su pecado para que nadie se enterase de su pecado. Y al final del día, todo el mundo creía que él era un héroe, pero Dios le desagradó su acción. A Dios no le podemos engañar. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, gracias, porque lo que esta noche, mi Dios, nos has dado y hemos aprendido, nos ha servido de lección, Señor. Es verdad que es mucho más cómodo, Padre Celestial, no hacer nada. Es mucho más cómodo, Padre mío, no hacer ni un solo sacrificio. Y, Padre mío, mantenernos fuera del combate. Pero ahí fuera del combate, Padre, es donde podemos ser tentados y destruidos. Padre, podemos ver en el libro de los Salmos, en el capítulo 51, donde David, Padre mío, reconoció, Padre Celestial, su pecado. Se arrepintió de su pecado. Y, Padre mío, rogó a ti con lágrimas y con un corazón contrito y humillado, pidiendo que no apartases tú de él tu Santo Espíritu, que le perdonases, Padre Celestial. Igual nosotros esta noche, a los que estamos aquí, a los que están en casa, igual, Padre, yo te pido, mi Señor Jesús, que, oh Padre mío, si te hemos fallado, mi Señor, que tú seas, Padre Celestial, con nosotros y en nosotros. Y, Padre mío, nos ayudes, Padre mío, a unirnos nuevamente a los escuadrones de Jesús, a tu ejército, Padre, y dejar nuestra comodidad y venir, Padre Celestial, a ti. Gracias, Padre. Henos aquí esta noche y bendícenos, te pido, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.